pongo para grabar y arrancamos oficialmente la clase de hoy. Bien, como novedades, hoy estuve en el aula ahí haciendo unos retoques. Tienen como para completar en el transcurso de esta semana, ya está habilitado, un foro. En realidad es para relevar un poco cuál es la conceptualización que uno tiene ya incorporada sobre qué es la política, más allá de los autores que vamos a ver, que obviamente nos van a obligar a repensar todos nuestros preconceptos y conceptos, o por lo menos esto sería lo ideal, ¿no? Yo puse mi concepción, la concepción que para mí es la más, mi concepción preferida de qué es la política, que en realidad es la frase final de la conferencia La política como vocación, de Weber, ¿sí? ¿Recuerdan esas dos conferencias que vienen en un librito? Si no los leyeron, terminan la clase y lo buscan en internet y se lo leen, son cortas, deben tener 70 carillas. Son dos conferencias que él dio en 1919, donde en uno diferencia lo que es la política como vocación y en el otro habla de la política como ciencia. Generalmente se trabaja en ciencia política, lo leímos. Perfecto. Bueno, para mí esa frase final, esa definición de la política, el que ante la adversidad es capaz de decir, sin embargo, me parece que es la que más refleja la pasión que yo veo en la política, o como la política debería ser, ¿no? Más allá de los oportunistas, los corruptos y los que hacen sus negocios, hablo más de aquellos que realmente tienen vocación como políticos profesionales, ateniéndose a ambas éticas, ¿no? A la de la responsabilidad y a la de la convicción. Pero bueno, yo los invito en ese foro a que cada uno de ustedes ingrese, coloque cuál es su conceptualización de política, cuál es la que prefieren y fundamenten por qué eligen eso. Como segunda actividad, hay otra actividad de foro. Yo no les voy a dar guías de lectura para que completen con cuestionarios y qué sé yo. Cada uno hace sus lecturas, sus recorridos y arma sus cuadros sinópticos, sus mapas conceptuales o sus esquemas, como más les guste. El objetivo de esto es que ustedes puedan comprender los conceptos y aprender y poder reflexionar. Pero sí vamos a hacer una especie de intercambio a partir de sus lecturas y de sus interpretaciones a través de los foros. Foros que no van a ser online, sino offline, así como venimos trabajando hasta ahora. Fíjense que les puse, van a encontrar al final del módulo de género y política. En el transcurso del módulo está la segunda actividad y vamos a habilitar un foro para ir discutiendo los textos obligatorios que ustedes tienen que ir leyendo. Básicamente vamos a trabajar, bueno, la situación de la ciencia política en la universidad a partir de la entrevista breve esta de Dora Barrancos. Igual un poco voy a hablar hoy de eso. Y vamos a trabajar los textos de Pateman, de Fraser y el de masculinidades. Mi intención hoy era, en principio, presentarles qué es esto del género y la política, qué pasa con la perspectiva de género en el ámbito de nuestra disciplina, de la ciencia política, cómo se ha ido construyendo históricamente, en qué situación estamos hoy, y un poco presentarles algunas ideas de Carol Pateman y por supuesto de Chantal Mouffe, que recuerden que es una de nuestras autoras cabecera. Así que bueno, si les parece, empiezo. No sé si tenían experiencia ya en lecturas de enfoque de género. ¿Alguien había leído algo? ¿Habían avanzado con algo antes de la materia? Nada, nada, nadie. Algunos artículos. Bien, ¿qué has leído? ¿Qué recordás? Recuerdo una filósofa española, Graciela Herrera, ¿puede ser? Uh-huh. También que bueno, que cuestiona el patriarcalismo. Eso, ¿con qué categorías? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa lectura? Sí, la estructura patriarcal. ¿No la habías identificado antes de esto? Más allá de las marchas, ¿no? Y de los eslogans. ¿Cómo? Si no lo habías identificado antes de esto, no habías tenido oportunidad de leer nada sobre antes de leer el texto tal cual,
Esa es la pregunta. ¿No habías profundizado Si la ninguna? había identificado por mí misma, ¿querés decir? Exactamente. Sí, sí, por supuesto. De las marchas, ¿no? Del intercambio Sí, con en los las pares, de marchas, movimientos, tal cual. en la vida cotidiana, observando en las relaciones sociales. Bien, eso es muy bueno. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer esa observación antes de sumergirse en los textos. ¿Y los muchachos han leído algo de enfoque de género? De la academia, ¿no? Estoy pensando en revistas Yo científicas. tuve un curso de la perspectiva de género. ¿El famoso módulo de la Universidad de La Plata? ¿El que menciona No, Dora no, no. Barranco? En una maestría Ah, nos agregaron una mujer que está trabajando en eso y nos contó un poco la historia y cómo se utiliza la perspectiva de género en los estudios y en la investigación, que es distinto al feminismo. claro, sí, sí, sí. Eh, pero no, la verdad que no. Y esto es lo primero, me parece, que vemos de la carrera. No sé por ahí, Luciana, si eso que leyó tenía relación con alguna materia. Por ahí está bueno decirlo porque capaz que es nuevo. Yo no vi nada en ninguna No, materia. no, no, eso yo lo leí por cuenta propia. En realidad leí más artículos, pero no me acuerdo de los nombres de las autoras. Ahora se me vino esa a la cabeza. Calculo que a Butler Pero debes leerla seguramente. A Judith Butler, sí, 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 un clásico. Sobre todo si estás mirando el feminismo español. Bueno, yo les contaba en la clase anterior que mi iniciación en los estudios de género, en realidad mi primera aproximación fue durante cuando yo estudiaba ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, a partir de algunas compañeras que estaban dentro de movimientos de mujeres y empezaban a militar la idea, ¿no? Empezaban a trabajar, pero fue más como militante que desde lo académico. En lo académico, en la década del 80, obviamente en las universidades no había pero ni atisbo de enfoque de género. De hecho, eso es así a partir de la década de los 90, que empiezan más a soltarse. De todas maneras, si tuvieron la oportunidad de leer la entrevista a Dora Barrancos, en la academia todavía seguimos bastante flojos en relación a la incorporación de esta perspectiva. Imagínense, esto es así en las ciencias sociales, ni que hablar del resto de las ciencias, ¿no? Y en general lo que suele ocurrir es el relato de Emilio, ¿no? Hay alguien que tuvo la oportunidad de iniciarse en estudios de género, entonces incorpora la perspectiva y la mirada a partir de que opera su propia deconstrucción. Yo celebro que los colegas empiecen a incorporar materiales e a incorporar el enfoque, porque es mucho más fácil, si no, no lográs hacer una deconstrucción en un cuatrimestre. ¿Sí? Esto lo van a tener que continuar trabajando, y lamento informarles que es un viaje de ida. Uno termina sorprendiéndose recurrentemente de las veces que aquello que pensaba de construido y superado termina siendo, apareciendo como un emergente cotidiano y no la tenías tan clara a pesar de que vos pensabas que sí. De todas maneras, la misma relación social dentro del ámbito patriarcal hace. Bien, tal como les explicaba yo en el desarrollo de la clase en el aula virtual, la cuestión de los estudios de género en realidad se origina en las viejas tradiciones que tratan de explicar las relaciones sociales diferenciadas entre los sexos. En forma crítica, realmente empieza a ser tomado en la academia a partir de la influencia de los movimientos feministas, sobre todo a partir de la tercera ola, ¿sí? No sé si vieron el videíto que les mostré. Yo hablo como si hubieran mirado la clase. Yo espero que cuando vengan a la tutoría tengan la clase leída y mirados los videos, así para mí es mucho más fácil hacerles las referencias y para ustedes es mucho más fácil comprender también lo que yo estoy explicando, ¿sí? Porque ya tienen incorporado en su estructura mental algunas conceptualizaciones y además seguramente algunas de estas cuestiones les habrán hecho clic. Eso es el ideal pedagógico, digamos. Sería genial que puedan leer la clase, así cuando, no les digo los textos, sí las clases, ¿sí? Los textos hay que leerlos para los foros, y vamos a ir trabajando de a un texto. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es una reflexión rápida sobre la academia y algunas
les voy a pedir a ustedes en ese foro que va a iniciar recién el viernes próximo, algunas reflexiones y sugerencias para mejorar la calidad de la carrera a partir de la incorporación del enfoque de género, qué estrategias se les ocurren. Y después ya vamos a empezar texto por texto, vamos a dedicar 2 o 3 días, la idea en los foros es que haya una retroalimentación. Yo ingreso al foro, si ingreso primera no tengo problema, pero si ingreso segunda, voy a tener que leer qué dicen mis compañeros y retomar algo de lo que mis compañeros dijeron, estar de acuerdo o en desacuerdo sobre alguna cuestión, o algo que me llamó la atención y de ahí retomo. La idea es estructurar un diálogo, ¿sí? Se tienen que anidar las preguntas y tiene que ser una construcción de un discurso colectivo sobre la temática. Yo voy a actuar como moderadora, les voy a tirar algunos tips y ustedes van a ser los que van a retroalimentar ese intercambio de ideas. Bueno, esto fue un llamado metodológico. Si ustedes hacen eso, va a ser mucho más sencillo el poder trabajar seriamente y les va a ser muy fácil después poder desarrollar su artículo, porque van a tener que decir, ¿no? Al margen de tomar algún texto, van a poder decir algo, porque ya lo van a tener pensado. Bien, les decía, la incorporación del enfoque de género, de la cuestión de género, en el ámbito de la disciplina, te va a dar recién, esperen que se me falló la pantalla. Sonamos, la computadora anda sola ahora, pero lo mismo me faltaba. Les decía, recién en el año 1979, la Asociación Internacional de Ciencia Política, que es algo así como la ASAP, pero internacional, por primera vez va a incorporar estudios de las mujeres como un área específica de investigación, como grupos de investigación. Pero realmente el cambio rotundo dentro de esta organización internacional se va a dar, reflejando los cambios que estaban ocurriendo hacia el interior de las academias diferentes, con el nombramiento de Carol Pateman en 1991 como presidenta de esta asociación. Y por primera vez, una mujer preside la Asociación Internacional de Ciencia Política. Y va a ser ni más ni menos que Carol Pateman. Con Carol vamos a trabajar ya, va a ser el primer texto que vamos a trabajar, y en el próximo, la próxima tutoría, la próxima reunión, nos vamos a dedicar, yo les voy a presentar las estructuras de los textos y algunas relaciones para que les sea más fácil la lectura. No son textos fáciles, y tienen una razón por qué no son fáciles. No son fáciles porque para nosotros lo fácil es la lectura clásica, la lectura que tiene sesgo de género. ¿Qué es esto del sesgo de género? El sesgo de género es la deficiencia que tiene un texto al ocultar la desigualdad que existe entre los géneros, en nuestro caso, en los procesos políticos. A eso se le llama sesgo de género. Y el enfoque de género lo que trata de hacer es de visibilizar este sesgo para lograr identificarlo, replantearse y deconstruirlo, y volver a reconstruir una mirada mucho más rica, más plural y más equitativa, si se quiere, en relación a la situación de los hombres y las mujeres. En el caso nuestro, en el caso de los procesos políticos, en el caso de la política, es absolutamente marcada la desigualdad, ¿no? Ahora un poco menos, pero en realidad, institucionalmente, fue recién en el año 1991 cuando se implementa la ley de cupos, es que institucionalmente se reconoce esta inequidad entre hombres y mujeres en el acceso a la política, en la ciudadanía activa, como representantes, se nota esta deficiencia, este déficit de representación de las mujeres y se intenta remediar con un remedio normativo. Va a ser la famosa ley de cupos, ¿sí? Ese 30%. Ahí, la verdad que hay mucho escrito sobre esto, y hay debates muy interesantes, sobre todo debates que se dieron a partir de que los tribunales, por ejemplo, tuvieron que corregir algunas cuestiones que la ley general, por supuesto, no tenía previsto. Por ejemplo,
si la diputada, imagínense, la primera vez que una diputada mujer renuncia o se toma una licencia y debe asumir su suplente. ¿Quién asume? ¿Otra mujer o asume un hombre? Bueno, esto fue todo un debate que terminó generando debates, no solamente en el ámbito de lo académico, sino también en el ámbito de los tribunales, hasta que se fue marcando camino, tratando de encontrar un camino de igualdad. Es muy interesante la fundamentación a favor y en contra de si corresponde el hombre o corresponde la mujer. Este es un lindo tema para trabajar para un artículo, si quieren, sobre todo en la provincia de Chubut no hay nada hecho. Es una discusión encima porque si asume el suplente, hay que ver si es de la misma línea política o si era una lista de coalición, es un despelote eso. Sí, sí, sí. Capaz que la mujer siguiente es de otro partido. No, en realidad cuando asumen los suplentes son siempre del mismo partido. El problema es Claro, que de la misma lista, pero a dentro de veces la son coaliciones. bueno, sí, no, esa es otra cuestión, sí. Sí, sí, ya sé Capaz que el primero era del Frente para la Victoria, el segundo de, no sé. Sí, del PJ. Claro. Y el tercero del Partido Humanista, qué sé yo, sí, tal cual. Pero estaban todos en coalición. Sí, esa es otra discusión. No, el tema es todavía más simple. En la lista del PJ renuncia la diputada, ponele. Vamos a ponerle que se muere, porque nadie renuncia, menos siendo diputado. Le pasa algo a la diputada, deja el lugar vacante. ¿Quién asume? ¿El compañero que sigue debajo? Porque en general estas listas se alternan. Ahora es más fácil, pero bueno, no tan fácil. Ahora está previsto, de hecho. Ahora en la legislación se ha previsto. Esto lo vemos en sistemas políticos comparados, Emilio. ¿Te acordás? Ahora está prevista en la legislación cómo es el reemplazo a la democracia paritaria, ¿no? Por lo menos María Inés Tula lo explica bastante bien. Bueno, en el cuatrimestre anterior tuvimos la oportunidad de participar, no sé si participaron, en realidad nunca les tomé lección, pero en sistemas políticos comparados, justo María Inés Tula me avisa de un conversatorio que estaban haciendo, que estaba organizado por la OEA, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho específicamente, y una organización no gubernamental de observatorios electorales para la equidad de género, donde funcionarias, magistradas de las juntas electorales, perdón, de los tribunales electorales, mujeres de observatorios electorales y especialistas en la materia, se pusieron a discutir cuáles son las barreras que existen en el contexto del COVID para la participación de las mujeres, para no vulnerar su derecho a la participación política y el ejercicio de su ciudadanía en el contexto del COVID, ¿no? ¿Cómo hacer para no perder campo en todas las reivindicaciones ya logradas? Y la verdad que era muy interesante, porque los planteos eran bastante similares. Esta cuestión del COVID que tiene a la familia en casa hace que la mayoría de las mujeres deban estar abocadas a las tareas de cuidado exclusivamente, más allá de que el varón por ahí también está dentro de la casa, ¿no? Como esto del COVID, hay artículos también de esto circulando, como el COVID nos ha esclavizado todavía más a las mujeres. Salvo que vivas en una casa feminista como la mía, acá es todo paritario, ¿no? Cocino yo, mañana cocinas vos, esto así. Pero bueno, no todas las casas son así, y en general, y sobre todo en América Latina, esta cuestión de la tarea de cuidado a cargo pura y exclusivamente de las mujeres está como muy arraigado. Gracias a Dios, las nuevas generaciones esto lo están revirtiendo, tanto los varones como las mujeres están cambiando la historia, y la están, parecería ser, haciendo cada vez más equitativa. Otra de las cuestiones que surgió en ese observatorio, que a mí me pareció muy interesante, es la cuestión de la violencia en entornos virtuales hacia las mujeres. En realidad, esto del COVID hace que muchas de las campañas políticas tengan que ser necesariamente en entornos virtuales. Y esto pone en evidencia la gran brecha digital que existe entre mujeres y varones en relación a la cuestión del acceso
a Internet y a las utilizaciones de Internet. Y el tema de las violencias simbólicas a través de las redes. Para mí fueron las dos cosas que más me interesaron. Fueron 3 o 4 horas de conversatorio. Deben estar seguramente en YouTube. Si a alguien le interesa puede sentarse a escuchar lo que las mujeres dicen, porque escucharlo de sus propias palabras es más que interesante. Lo otro que me llamó la atención es que la mayoría de las panelistas eran todas pertenecientes del campo del derecho, ¿sí? No había desde la ciencia política. Esto no lo organizaba la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Ciencia Política, lo organizaba la Facultad de Derecho. Y esto tiene que ver con, y esto es otra de las contradicciones que habrá que resolver, o los campos en realidad que están en debate, que por ahora todo lo que esté vinculado a lo electoral sigue siendo hegemonizado por el ámbito del derecho y no por la ciencia política. Eso es una lucha que deberemos seguir dando. Se ha avanzado bastante, pero debemos seguir dando, ¿no? Los politólogos solemos desdibujarnos, más allá de que la cuestión electoral, la cuestión de la participación, la cuestión de los partidos políticos, es dentro de nuestra disciplina una de las áreas más desarrolladas, ¿no? Por lo menos los más conocidos vienen de ese campo. Sin embargo, siguen relegándonos. Un político a la hora de contratar a un especialista no va a llamar a un politólogo, probablemente primero llame a un abogado. Yo siempre suelo bromear y digo que esto ocurre porque en realidad llaman al abogado especialista en penal, ¿no? Más que no tiene tanto que ver con una cuestión electoral, pero bueno, no es así. A ver, algunas cosas para decirles en esta primera parte. Bien, la llegada de los estudios de género a la academia va a estar motivado básicamente por la tercera ola feminista. La primera ola es la que se va a dar allá por mediados del siglo XVIII, que es cuando se va a discutir cuál es la naturaleza del ser mujer y las diferencias de jerarquía entre hombres y mujeres. Ustedes saben que, bueno, si no lo saben, lo vieron en el video, yo no lo tenía presente, esto de que a la par de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, existió una Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, y que la autora terminó en la guillotina. Este tipo de cosas que han sido invisibilizadas en los estudios históricos, en los estudios filosóficos, son los que nos dan la pauta de la importancia del sesgo de género en todos nuestros desarrollos académicos. Yo siempre digo que durante años repetí que el voto universal, secreto y obligatorio en la República Argentina se instauró en 1912. Mirá vos, la mitad del pueblo no votaba, pero yo digo que es universal. Y todos lo repetimos como loros. Y esto se sigue repitiendo en los manuales que se arman para los secundarios. O sea, las formaciones básicas siguen repitiendo los mismos discursos que tienden a eliminar esta inequidad terrible en el ámbito, ¿no? de la ciudad, del ejercicio efectivo de la ciudadanía. En la segunda ola, obviamente, es la ola de las sufragistas. Hay una película muy buena, Las Sufragistas, que creo que está en Netflix, y si no, seguramente lo van a encontrar en internet, donde está muy bien planteada las contradicciones, las luchas que debían llevar adelante las mujeres en aquella época. No es ni más ni menos que la pretensión de las mujeres de lograr el voto para poder materializar sus derechos políticos, tanto como ciudadanas como representantes. Hay un libro, ya 10 minutos, hay un libro que se llama Ciudadanas Incapaces. Ciudadanas Incapaces es el nombre del libro, creo que es brillante el libro, que es de Verónica Giordano, que es una socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Ahora no recuerdo, pero por acá debe andar el libro. Bueno, después en el recreo lo busco. ¿Cómo se llama su jefe de cátedra? Ella ya a esta altura ya es jefa de cátedra. Bueno, Verónica lo que hace es publica ahí su tesis doctoral y hace un
un estudio comparativo entre de los derechos de las mujeres y cómo fue el proceso para incorporar tanto los derechos políticos como los derechos civiles en países de América del Sur, ¿sí? Toma Argentina, Chile, Brasil y creo que Uruguay, si mal no recuerdo. Interesantísimo el libro, me parece que está digital, si no está y a alguien le interesa, me lo piden, yo lo tengo y se los comparto. Es muy, muy, muy lindo. Se llama Ciudadanas Incapaces porque casualmente en la década del 50 las mujeres logramos, en la mayoría de los países, obtener el derecho a voto, pero no teníamos derechos civiles, ¿sí? Seguíamos dependiendo en el plano económico de los hombres, nuestros padres o nuestros maridos. O sea, vaya paradoja. Podíamos votar, pero no podíamos abrirnos un negocio por nuestra cuenta. Todos esos contratos los tenía que hacer nuestro marido o nuestro padre, dependiendo de nuestra situación civil. Pateman lo va a explicar muy bien, eso vamos a ver en la segunda parte. ¿Qué otra cosa? Algo más interesante para contarles. ¿Cuándo se incorporan los derechos civiles? En la Argentina, en la década del 60, la reforma del Código Civil, por la 17711, es la ley que reforma, hace la gran reforma del Código Civil argentino, creo que es en el año 1963, así mal no recuerdo. Y a partir de ahí se equiparan en materia civil y comercial los derechos de hombres y mujeres. Hasta ese momento, nosotras teníamos la misma potestad que un niño. No existíamos. Pateman nos va a explicar por qué esto, ¿sí? Por eso es muy interesante su texto. Más allá de que después lo vamos a discutir desde Chantal Mouffe, ¿no? Chantal Mouffe la critica y mucho, por existencialista, ¿no? Ella dice que en realidad Carol Pateman presupone una determinada esencia en el ser mujer, en la identidad mujer, que en realidad no existe. Acuérdense que para Pateman ninguna identidad existe porque las identidades nunca están cerradas, las identidades siempre son abiertas y en constante producción, y en realidad lo que hacen es reflejar los antagonismos hacia el interior de la sociedad que se van generando. Género en la ciencia política. Bueno, poco a poco se va abandonando esta conceptualización de las mujeres y se va incorporando el concepto de género. Uno de los primeros conceptos que se van a debatir van a ser la dicotomía de lo público y de lo privado, que en realidad son esenciales en los principios fundamentales de las democracias liberales, ¿no? Para nosotros los politólogos es esencial diferenciar el ámbito de lo público del ámbito de lo privado, ¿no? Estoy pensando en sintonía liberal. Y esta cuestión de liberar la esfera pública hacia el interés general lo que hace es subsumir desde lo político todo lo que son intereses individuales. Esta va a ser una de las puntas de las críticas de quienes son los cultores de la democracia radicalizada, ¿no? Se tapa detrás de este supuesto interés general los intereses de los grupos que quedan totalmente subordinados al resto. ¿Qué más? La tarea colectiva. La cuestión de la tarea colectiva tiene que ver con que si queremos modificar esta situación de inequidad de género, esto no lo va a poder hacer ningún grupo en forma independiente. Esto supone, en realidad, la participación social ampliada. No, de ninguna manera un autor o un grupo va a poder cambiar la historia, ¿no? De lo que se trata es de una reforma bastante profunda que debemos hacer en nuestras formaciones y en nuestras acciones. A veces es más difícil esto de poder pasar lo que los textos dicen, que uno logra entenderlos, al plano de lo cotidiano. Yo recuerdo,
cuando estaba en plena crisis. Estaba acá una infidencia, pero para que vean cómo lo bajás a lo cotidiano y en realidad empieza a encender luces de atención. Yo recuerdo que en plena crisis matrimonial, el padre de mi hijo estaba sin trabajo, entonces habíamos hecho un acuerdo. Yo trabajaba, daba clases, secundario y en la uni, y él se dedicaba al cuidado de la casa. Y un día hablando con mi mamá, le digo, es terrible, no sirve ni para barrer. Entonces me dijo mi madre, ¿y qué crees? Si es hombre. Entonces yo decía, ¿cómo que es hombre? ¿Qué importa que sea hombre, no? Yo ya estaba ahí en Flaxo, pleno seminario de género, tratando de construir toda mi categoría, no me importa que sea hombre, a ver. Se pueden refundar los acuerdos y armar otro tipo de contratos. Esta cuestión del contrato sexual es la categoría que va a usar Carol Pateman para poner de cabeza toda la teoría liberal sobre la distinción de lo público y lo privado, fundante de la democracia liberal. Y es lo que te pone patas arriba y te empezás a preguntar un montón de cuestiones. ¿Qué más? La cuestión de los feminismos y el género, que decía Emilio, eso quería retomar. Cuando hablamos de feminismo, en realidad hay que ponerle una S. Lo que hay es feminismos, no hay una idea universalmente entendida por todos los grupos. Hay distintas perspectivas. Lo que sí tienen todas en común es la cuestión crítica, ¿no? Son todas perspectivas críticas que tienden a poner en tela de juicio los valores aceptados y las prácticas aceptadas en la sociedad en la que están inmersas. Hay distintos tipos de feminismos, algunos han sido muy criticados, otros no tanto, pero en general estos feminismos lo que hacen es poner en cuestión nuestras teorías académicas. Entonces, desde la academia, en general mujeres, o hombres no heterosexuales, comienzan a repensar, a releer y a tratar de identificar este sesgo para poder hacer planteos diferentes. Y el objetivo es el mismo, es tratar de contribuir a la constitución de sociedades más emancipadas, donde cada una de las personas que habiten pueda realmente estar en libertad. En la categoría central que se va a atacar es la cuestión de la igualdad, ¿no? Lo que se va a plantear es, en esta supuesta igualdad entre hombres y mujeres, que tanto pregona, y que es la condición fundamental para que exista la democracia liberal, en realidad no existe. Los hombres y las mujeres no es cierto que seamos iguales en derechos, lo podemos ser en la forma, pero nunca lo somos en el resultado, ¿sí? Y esto sigue siendo así. Y si quieren, para muestra basta un botón. Pónganse a mirar cómo están conformadas las estructuras políticas en la provincia del Chubut, quiénes integran los ministerios, y en el Poder Judicial lo que está ocurriendo. Está pasando algo interesante, no sé si están siguiendo la cuestión de la necesidad de nombrar a 3 miembros del Superior Tribunal de Justicia. La Asociación de Magistradas ha presentado una nota exigiendo que esas 3 vacantes sean ocupadas por mujeres, para transformar al tribunal, por primera vez, en paritario. En realidad, hasta ahora, en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, jamás una mujer ocupó ese lugar en la magistratura. O sea, sería un cambio radical al estilo Muffet, ¿sí? Se está por cortar, ¿no? Porque por ahí vas a quedar hablando y... Ah, sí, falta un minuto. Bueno, cortamos y a la vuelta retomo. Pero bueno, básicamente esto. Tengo que retomar con la diferencia entre feminismos y género. ¿De acuerdo? Recreo. ¿En cuánto volvemos? A las 7 arranco. Ahora les pongo el enlace. Ah, listo.